Para recordar de nuevo, en una conexión en estrella, la corriente de línea es exactamente igual a la corriente de fase. Como vector, el voltaje de línea y el voltaje de fase son distintos, pero el voltaje de fase es exactamente el mismo si hablamos de voltaje de línea neutro. Solamente que se le llama de fase porque es el voltaje aplicado a la fase, pero es el voltaje que está entre una línea viva y el neutro. Esto de tierra, recuerden que es el neutro, pero que la simbología sí lo hace. Que siempre tienen que estar aterrizados los bancos de transformador. La magnitud del voltaje de línea es raíz de 3 veces la magnitud del voltaje de fase. Y el ángulo del voltaje de línea es igual al ángulo del voltaje de fase más 30. No importa si es carga o no importa si es transformador, eso se cumple. Que los tres voltajes de fase también son iguales en magnitud y desfasados 120 grados uno del otro. Esta relación de vueltas de A cuadrado igual a Z1 sobre Z2 no la vamos a ver. Por eso no se preocupen. Esa la vamos a obviar. Y después aquí empezamos a ver todo lo que hicimos aquel día. Que la fórmula general es potencia igual a V por I conjugado, pero como ahora hay voltaje de fase y voltaje de línea hay que saber diferenciar, entonces que por eso se habla mejor de 3 veces la potencia de fase, que es mucho más fácil trabajarla por ahí. Que nosotros podemos relacionar la potencia aparente con la potencia activa y la imaginaria usando Pitágoras. Pero que hay que recordar que Pitágoras lo que nos da son magnitudes y lo que nosotros tenemos en un vector son componentes y esas componentes pueden ser positivas como negativas. De nosotros, dependiendo del cuadrante donde está ubicado, nosotros vamos a saber asignarle el signo que corresponda, dependiendo de dónde está ubicado. Y aquí empezamos a desarrollar todas las fórmulas que vimos allá, se tienen aquí. Incluso vimos la relación de vueltas, pero quería llegar a esto del factor de potencia, para que ya nos quede clarito, tanto para una carga en estrella o una carga en delta. No interesa. Lo que queremos es lograr que sepan el concepto real de lo que es factor de potencia ya relacionado con su trabajo, porque ustedes como industriales tienen que ver mucho con esa cuestión para bajar costos. Voy a borrar un poquito aquí. Jueves 3-5, mejor lo paso. Ok, vamos a hablar de ese factor de potencia.
como fórmula, dice que el factor de potencia es el coseno del ángulo de la impedancia. Todo motor, hemos dicho que en la práctica ese motor es de motor de inducción, porque está construido a base de bobinas. Las bobinas pues son inductivas, por eso se les conoce con ese nombre, motor de inducción. La potencia aparente sabemos que está compuesta tanto de P y de Q, y que puede estar ubicada entonces en el primero o cuarto cuadrante, porque como es teoría, nosotros podemos hablar de una Z con reactancia negativa, pero es teórico. Es teórico. En la práctica, la reactancia negativa, ya les he dicho, en una carga es imposible. Entonces, lo más general es mejor hablar de una. Y aquí tenemos la magnitud de S, y aquí su ángulo. Descompuesto eso, sabemos que va a tener un P y va a tener un Q. Hemos dicho que P es la energía necesaria para realizar el trabajo que hace el motor y que Q es la energía necesaria para generar los campos magnéticos que necesita el motor para que gire. Entonces, cuando el motor es nuevo, ese Q es relativamente moderado. Si el motor ya es grande, entonces sí, el Q ya representa una cantidad de energía considerable. Pero si es pequeño, no es mucha. Pero si son muchas las máquinas que hay en la fábrica, entonces ya se va a volver un dato interesante para poderlo manejar y poder bajar los costos. Cuando la máquina es nueva, el Q es pequeño porque simple y sencillamente los campos que necesita para girar son pequeños porque la máquina es nueva. Pero con el paso de los años, esa máquina se va volviendo, se va deteriorando. Por lo tanto, va necesitando consumir más Q. La forma más, creo, más clara de poder explicar esto es asumiendo que P se mantiene constante. Que mantengamos P constante significa que la producción de lo que nosotros estemos haciendo, si estamos construyendo sillas, y el primer año construimos 1000 sillas, a los 5 años seguimos construyendo 1000 sillas, no se movió para nada, pero las máquinas ahí se fueron poniendo viejas. Por lo tanto, van a requerir más Q. Entonces, si este se mantiene constante, pero las máquinas se fueron poniendo más viejas, entonces nosotros fuimos necesitando más Q. Ahora ya no es este Q, sino todo este Q. Entonces, ahora ya no le pagamos a la N, ojo, y se me había olvidado, me olvidó creo. A la N nosotros no le pagamos ni P ni le pagamos Q, nosotros le pagamos S. ¿En qué nosotros convirtamos este S? A la N no le interesa. Bueno, a las empresas como EH no les interesa. Porque ellos entre más S cobran, pues más dinero y ya. Pero como país o como personas responsables del medio ambiente, nosotros no podemos permitir que este Q crezca como él quiera. Porque sería consumo de energía, energía que no hay, que además es cara, que nosotros sabemos que la gran mayoría de todo lo que nosotros consumimos lo traemos fuera del país, y que por lo tanto manejar este Q es correcto. Entonces, la N a mí me vende el S. Mi motor es quien descompone este S en tanto P y tanto Q. Es el motor. Incluso nosotros no, es el motor. Si el Q creció por el paso de los años, entonces ahora lo que yo le pago a la N es más dinero. Porque estoy necesitando este pedazo más de Q
que antes. Antes solo ocupaba este cuando iniciamos. Ahora tuve que a este aumentarle este para consumir todo esto para hacerla girar. Entonces quiere decir que estaría pagando más, más energía por realizar el mismo trabajo. Aquí es donde nosotros intervenimos con el factor de potencia del coseno de teta S. Además de que la N, pues no sé, tengo años, como les digo, de no ir al N, no sé cómo está manejando este factor de potencia porque en ocasiones lo tienen en un dato, otra vez en otro, ahí depende de las, ¿cómo se llama? De las negociaciones que tienen los empresarios con los que van a dirigir el país y a veces este factor de potencia se eleva o se baja, dependiendo de cómo anden con los empresarios. La N, para evitar que ese Q crezca desmedidamente, la N establece una multa. Para nosotros vamos a decir que la N va a establecer que el factor de potencia debe ser mayor o igual a 0.98. Que si ya baja de 0.98, ya se hacen acreedores a una multa. Además de la energía que tienen que pagar, ¿va? Les ponen una multa más la energía que pagan. El problema es que esa cuestión pues, de la multa no hace el trabajo que debería hacer, que es controlar este Q, que esto no creciese, porque lo único que hacen los empresarios es trasladar esos costos de la multa al precio del producto. Entonces, quien termina pagándolo sigue siendo siempre el usuario final. Entonces, realmente no tiene un nivel de significancia que debería de tener, el cual es lograr que los empresarios no permitan que este Q crezca para no estar desperdiciando energía de puro gusto. Lo único que hacen es trasladar esos costos al precio del producto. Pero la ENE no deja de cobrar la multa. La ENE ahí lo tiene. Si el factor de potencia baja de 0.98 y empiezan las multas. No sé cómo establecen ahora las multas. Si es por porcentajes o por niveles donde ellos se encuentren, entre rangos. No sé cómo andan. Entonces, aquí es donde nosotros entramos con ese factor de potencia. Para corregir ese factor de potencia, en la realidad, como los motores son motores de inducción, y nosotros sabemos que esta es expresada en, vamos a poner aquí, vamos a dejar para cualquier cuestión, S es igual a P más o menos, Q. Yo no puedo reducir este P, porque reducir este P significaría producir menos artículos de los que produzco, y eso significaría ganar menos. No. Yo quiero ganar más incluso, quisiera producir más. Lo que quiero reducir es este Q, para que este ángulo sea más pequeño y que por lo tanto esto más alto. Entre más pequeño es el ángulo, más alto es el factor de potencia, menos riesgo a que me multe la N. Entonces, reducirlo significaría, en lugar de dejar que Q crezca, hacer que Q decrezca, porque entre más pequeño, entonces, menos energía pagaría yo y menos posibilidad de una multa. Entonces, lo que hay que hacer es restarle algo que le vamos a llamar Q sub C. ¿Por qué es Q sub C? Porque otra vez, yo no quiero que esto decrezca, esto quiero que permanezca constante ahorita en este medio que estamos hablando, porque es mucho más fácil trabajarlo aquí. Si esto se mantiene constante, significa que mi producción nunca se alteró. Lo que quiero reducir es este Q para que este S sea más pequeño, pagar menos energía a la N y todavía tener un rango de posibilidad de que la N nunca me multe. Entonces quiere decir que a este Q le tengo que restar este Q.
Si este es positivo, que lo vamos a dejar positivo ahorita, entonces para hacerlo más pequeño, yo tendría que restarle un Q sub C. Como son vectores, yo solo puedo trabajar los imaginarios. Entonces, este S sería un P, ya esto trabajado, sería más un J Q sub 0. La resta de estos dos le vamos a llamar Q sub 0, que es un Q sub óptimo. ¿Por qué se le pone Q sub C? Porque dice que es un Q capacitivo. Ese, como no tiene componente P, solo fue un negativo, es algo que está aquí. Exactamente sobre el eje negativo de la componente imaginaria. De este Q sub C se lo restamos a este para que nos quede este Q óptimo. El factor de potencia, básicamente, en la realidad, ya en la práctica, cuando ustedes vayan a trabajar, es conectar al sistema de la fábrica un banco de capacitores en paralelo. ¿Por qué se habla de un banco de capacitores? Porque nosotros no queremos que eso esté trabajando, sino que lo único que queremos es que me reduzca todo este Q a este Q. Entonces, por eso se le conoce con el nombre de banco de capacitores. No consume P, ojo, no consume P para nada. Solo es un banco de capacitores, no tiene componente resistiva, por lo tanto no consume P. En los exámenes, yo disfrazo ese banco de capacitores o de inductores, porque ya les dije que puede haber, en la teoría puede haber un Q positivo como negativo, yo lo disfrazo como carga. Ese banco de capacitores o inductores que corrigiera el sistema, yo lo disfrazo como carga. Pero las características propias de aquello que me corrige un sistema, que me corrige el factor de potencia, tiene características muy esenciales. T vale 0. S es exactamente igual a Q. El ángulo de la impedancia es más o menos 90 grados. Son tres características esenciales de esa cuestión. Y que el ángulo del voltaje con respecto al ángulo de la corriente aplicado a la fase se desfasan en 90 grados también. Cuestiones de vectores, puros vectores. Aquella carga, aquel banco de capacitores o inductores en el sistema disfrazado como carga cumple 4 características esenciales. No consume P. Con que no consuma P, estoy diciendo que S es exactamente igual a Q. Si no consume P, incluso estoy diciendo que R vale 0. Si no consume P, R vale 0, Z es igual a Q. Que el ángulo de la impedancia es igual a más o menos 90. Y que si esa carga disfrazada tiene un ángulo de más o menos 90, eso provoca que siempre el voltaje aplicado a la impedancia de fase esté desfasado 90 grados con relación a la corriente que circula a través de la impedancia de fase. Eso siempre se da. Eso es puro vector. Entonces mi factor de potencia, que es coseno de teta z, es así como se regula. Vamos a hacer un problemita que hay ahí en la guía para que lo veamos con números. Pero yo lo que quiero es llevarlo a 11.98. Perdón, a 0.98. Permítanme buscar mi... Sáquenle el coseno inverso a 0.98, por favor. Creo que es 11.4. Sí, ingeniero, 11.48. 11 puntos. 48 si se redondea. Correcto, gracias. Teta S es igual a 11.48. Obligarlo al empresario a que maneje este dato, vamos a decir nosotros, esto es mejor que sea igual a 0.98.
No, lo vamos a dejar mayor igual porque no quiero que confunda mucho el concepto. El hecho de que supere el punto 98 no está malo, está bien, está muy bien más bien. Pero nunca vamos a poder decir que ese factor de potencia es igual a 1. ¿Por qué? Porque si fuese 1, ¿qué significa aquí en el plano cartesiano? Yo ya me voy a meter a líos con vectores, que ya dije que no quiero. ¿Pero qué pasaría ahí? Si digo factor de potencia igual a 1. ¿Qué pasaría aquí en el plano? No existiría Q, creo. ¿Perdón? No existiría Q. Correcto, no existiría Q, porque factor de potencia igual a 1 significaría coseno de 0, o sea que no habría Q. Y en la práctica decir que no hay Q significa que no tenemos motores, porque los campos magnéticos para hacer girar las máquinas esos son imprescindibles, eso no puedo evitarlo. Hay que tener mucho cuidado con esa cuestión. Entonces, esto es factor de potencia. Eso es corregir, pero lo vamos a hacer ya con números para que vean que es más fácil. Corregirlo significa básicamente entonces reducir el Q que se está consumiendo por la fábrica. No podemos llevarlo a 0, nunca, jamás. Eso no se puede llevar a 0. Incluso, ¿por qué? Porque a veces las máquinas están trabajando más rápido, más lento, con más fuerza, mayor velocidad, mayor desgaste, cualquier cosa y no se puede llevar a 0. Eso es imposible. A menos que fuese algo automático, que él estuviese midiendo el Q, que el banco de capacitores estuviese midiendo el Q que la empresa está consumiendo y él estuviese variando en cuanto si este es mayor, él crece. Si es menor, él decrece. Si es más grande, él crecería. El banco de capacitores. Pero no se puede. Eso es imposible. Entonces es mejor hablarlo así de que yo necesito mantenerlo en cierto lugar. Eso es factor de potencia. Ojo con eso. Vamos a ver, a seguir con la guía, a ver qué tal. Nos vamos a la conexión en delta. Esto solo es otra manera de cómo conectar los transformadores. Otra vez, hacemos uso de 3 transformadores para conectar un sistema trifásico, pero esta vez en delta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para conectarlos? Este triangulito me dice cómo hacer. Este triangulito, pónganle que cada lado, cada cateto del triángulo representa el devanado primario o secundario del transformador monofásico. Entonces, si esto fuese T1, esto T2 y esto T3, aquí estaríamos diciendo que T1 con T2 se unen en un punto, que T2 y T3 se unen en un punto y que T3 con T1 se unen en un punto. Ya puesto aquí en la conexión, aquí vemos que T1 con T2 se unen, que T2 con T3 y T3 con T1. En las uniones de cada banco de transformadores es de donde salen las líneas vivas. Y si se fijan, ocurre lo mismo en el secundario, y si se fijan, aquí no existe el neutro. En el estrella sabíamos que el neutro salía de exactamente la unión de los 3 devanados secundarios. De los 3 devanados secundarios como devanados primarios. De exactamente la unión de ambos, donde se unen los 3 devanados, ahí es donde aparece el neutro. Aquí no.
Aquí no hay neutro. Esa es una peculiaridad que existe en el transformador en delta. Y en ocasiones suele ser una desventaja y en ocasiones una ventaja. Más adelante lo vamos a ver. De nuevo se lleva a esta cuestión por didáctica, por cuestión de querer representar más fácilmente o tratar de explicar más fácilmente qué es lo que ocurre. Entonces, de nuevo, a la corriente que pasa a través de las líneas se le llama corriente de línea. Al voltaje que hay entre cada par de líneas vivas, voltaje de línea. Entre esta línea y esta línea un voltaje, entre este y este otro voltaje, y entre esta y esta otro voltaje. Y otra vez, al voltaje que se le aplica a la fase, también se le llama voltaje de fase. Y a la corriente que circula a través de la fase, también se le llama corriente de fase, solo porque circula a través de la fase. Hemos dicho que trifásico significa 3 voltajes, pero que trifásico también va a significar 3 fases. ¿Quiénes son las fases? Cada transformador monofásico. Tenemos 3 transformadores monofásicos, cada uno es una fase. Y como cada transformador tiene devanado primario como devanado secundario, entonces tenemos 3 fases en el primario y tenemos 3 fases en el secundario. 3 fases aquí y 3 fases acá. Todo lo que hablemos aquí se cumple exactamente acá. Entonces, aquí ya es diferente. Aquí si hablamos del voltaje de línea que hay de aquí a aquí, si se fijan, es el mismo voltaje de fase. Porque lo que hay aplicado aquí a la fase es la línea viva y lo que hay aplicado aquí a la fase es la misma línea viva. En una conexión en delta, la cosa cambia. Aquí, los voltajes de línea son iguales a los voltajes de fase. Pero las corrientes no. ¿Por qué? Porque hemos dicho que cuando una corriente llega a un nodo, esto sea un nodo, esto es un nodo, aquí sabemos que se va a dividir. Entonces no podemos hablar de que las corrientes son iguales. Aquí cambia. Aquí la magnitud de la corriente de línea es exactamente igual a la magnitud, la magnitud de la corriente de línea es igual a raíz de 3 veces la magnitud de la corriente de fase. Y el ángulo de la corriente de línea es igual al ángulo de la corriente de fase más 30. Cambia. Lo mismo ocurre para la carga. Como ya la carga, ya sabemos cómo es conectar en delta, igual ocurre para la carga. La carga también se conecta en delta. Y recuerden que hemos dicho que toda carga trifásica, no importa cómo esté conectada, la carga se alimenta con voltaje de línea. Entonces, miren, le traigo las 3 líneas vivas a la carga. Y ya está siendo alimentada. Ahora hay que ver cómo se alimenta la impedancia de fase. Al voltaje aplicado a la fase le llamamos V de fase, pero ¿quién es el V de fase? Es el mismo V de línea, de aquí a aquí. Entonces, aquí decir V de fase es decir V de línea, no importa. ¿Es igual a quién? A Z. ¿Por quién? Por la corriente que pasa a través de la impedancia. ¿Quién es? ¿La de línea o la de fase? Es pregunta. Aquí si está en delta, la corriente que circula a través de la impedancia de fase será la corriente de línea o la corriente de fase. ¿Jacobo? Corriente de fase. ¿Es ¿Aló? cierto eso, Irene? ¿O es la de línea? ¿O ambas? Ingeniero, no sé si escuchó a Irene, pero se le escuchó ya al fondo. Nunca le oigo nada de esa jodida. Con los gallos habla. Es que hablaban los gallos, Va, pues, hable fuerte. la corriente de fase. La corriente de fase, correcto. La de fase, la de línea es esta, la que circula por la fase es esta. Entonces, aquí hay que tener una singular cuidado cuando vamos a balancear.
Cuando balanceamos nosotros, recuerden, cuando balanceamos y estamos en monofásicos, en cargas monofásicas y sistemas monofásicos, no había problema porque decíamos la corriente que consume cada carga. Y ya solo las distribuíamos, íbamos viendo la distribución equitativa, íbamos sumiendo las corrientes. Aquí no, aquí hay que tener un cuidadito con la carga en delta. Bueno, vamos a ir a la carga en estrella. En la carga en estrella no hay cuidado, no tenemos que tener cuidado de nada, porque la corriente de línea es exactamente igual a la corriente de fase, no hay problema. Ahí no, pero en la delta sí hay que tener cuidado en la conexión en delta. Porque en la conexión en delta, la corriente que pide un transformador, un banco de transformadores, no es la de fase, es la de línea. La de fase es cuando ya se dividió, pero lo que le pidió el banco de transformadores a la ENE, por decirlo así, fue la corriente de línea. Cuando ya llegó a la conexión de las dos fases, ella se dividió. Pero es la corriente de línea la que pide. O sea, se balancea con la corriente de línea en una carga en delta. Lo mismo ocurre aquí. La carga, lo que está pidiendo es corriente de línea. Aquí pide mi corriente de línea al transformador. Cuando llega aquí a la unión de las impedancias se divide en corriente de fase. Pero la corriente que pide la carga es corriente de línea, no de fase. Ojo con esa cuestión a la hora de balancear. Vamos a balancear con corrientes de fase. Y aquí aparece lo que decíamos, que aquí podemos hablar de B de fase igual a B de línea, porque en una carga sí es, en una carga en delta sí es, pero cuando hablamos de corriente, aquí sí debemos de hacer énfasis en que la corriente que circula a través de la impedancia de fase es la corriente de fase, no la de línea. Ojo con eso, no vayan a meter las 10. Y aquí es lo que estábamos hablando de factor de potencia. Y vamos a hacer ese problemita solo para ser consecuentes con la guía. Pero antes de terminar, antes de seguir con esto. Vamos a abrir el pizarrón y vamos a ver que ya la cuestión cambia un poco. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos, ya tenemos transformadores monofásicos y el banco de transformadores. Ven, cuando yo ponga transformadores, ahora solo voy a poner una figurita, ¿sí? Y ya saben que es un transformador. ¿Qué transformador es? Si es trifásico o es monofásico. Las características del problema lo van a decir. Pero para nosotros, ojo, otra vez para cuestiones de volver más sencilla, más simple la cuestión de los cálculos, nosotros vamos a decir siempre, recuerden esto, siempre. Si el transformador es monofásico, las cargas son monofásicas. Siempre, toda la vida. Si todas las cargas son monofásicas, nuestro transformador es monofásico. En la realidad no es así. Por ejemplo, los moles, en su gran mayoría, su carga es monofásica. Pero como los moles son inmensos, son grandísimos, entonces, por los efectos del balanceo, no podemos meterle a un mol a una sola línea viva. Entonces, lo que se hace es mejor llevarle las 3 líneas vivas, los del trifásico, y balancearlo, tratar de distribuir equitativamente la corriente entre las 3 líneas vivas, para evitar que se colapse una línea de ellas, porque los moles son inmensos. Entonces, por eso se hace. En la práctica es una cosa, en la realidad
es otra. Y aquí nosotros, por efectos de que los cálculos se vuelvan más sencillos, vamos a decir que si toda la carga es monofásica, el transformador es monofásico. Vamos a ir viendo qué sucede aquí. Este transformador puede ser monofásico o puede ser trifásico. Y si yo les digo, tengo una carga monofásica de línea a línea, este transformador, ¿cómo sería? ¿Monofásico o trifásico? Si solo tengo una carga monofásica de línea a línea. Aquí en los cálculos, en la teoría. Ay, hombre, se los acabo de decir. Si toda la carga es monofásica, Es monofásico entonces. Monofásico. si solo tengo una carga monofásica, él sería monofásico. Si tengo una carga monofásica de línea neutro, ahora serían dos cargas, ya no solo una. Pero las dos son monofásicas. ¿Cómo sería este entonces? Monofásico. Monofásico. Si ahora les digo, tengo una carga trifásica en estrella